Vale, pues continuamos. Después de ganar el Mundial del 86, gana 2 Scudettos con el Nápoles, pero fíjate, decíamos, es que Messi, sí, pero Messi ha jugado con Iniesta, con Xavi, que no estamos diciendo que Maradona sea mejor, pero fíjate con quién ha jugado Messi, con Ronaldinho, con Eto'o, con los mejores. Y Maradona, fíjate, Garanante, Di Rocco, Corradini, Romano, Massimo Crippa, bueno, Alemão, Massimiliano Favo, arriba jugaba Careca, Carnevale, Giordano. A ver, bien, pero si le quitabas a Alemão y Careca... Pero nos suenan Alemão y Careca porque, por ejemplo, Alemão jugó aquí en el Atlético de Madrid, en Eso es. España, y Careca era titular, delantero titular de la selección brasileña. Entonces, Sí, sí. bueno, pues eran un poco... Pero todo viene a través de que, a ver, una cosa llevó a la otra. Cuando llega Maradona no está ninguno de los dos. Eso Ellos es, sí, sí, llegan... ¿no? Alemão, cuando Maradona está en el Nápoles, Alemão todavía está en el Atlético de Madrid. O sea, que llegan porque, claro, llega Maradona y el nivel del equipo empieza a subir. Entonces, claro, eso le permite también tener un poquito más de capacidad para fichar este tipo de perfil de jugador. Pero cuando llega Maradona, aquello es... Mira, viendo los vídeos el otro día, yo miraba a Maradona ya que enseguida cogió el brazalete, como le pasaba en todos los equipos, como cuando vino aquí al Sevilla, y enseguida y veo al portero detrás de Maradona y digo, pero si parece que lo han cogido en la puerta, que era el que miraba los carnets de los socios. Y le han puesto, mira, ponte toda esta camiseta de portero y ponte a jugar. Porque digo, tiene pinta de todo menos de jugador de fútbol o de portero. De verdad, te lo digo, parece que lo han cogido que estaba vendiendo pipas en un puesto en la puerta del estadio. Sí, sí. Y hacer el equipo del Nápoles en Sí, aquella que época. sí. Y fíjate, por favor, en Ottavio Bianchi, el entrenador. ¿Qué más sabes de él? ¿Dónde está? Es que... Nada. Imagínate Pero, cómo fue capaz, y aquí, en aquel momento, en los 80, el Inter era muy fuerte, el Milan sí, era muy fuerte, la Juve era fortísima. Era... el Inter ficha a Rummenigge en aquella época, ¡buah! o sea, que hace inversiones, hablando del Milan, de los holandeses y tal, y la Juve, que siempre ha sido a nivel económico, si no la máxima potencia, una de las dos, tres, siempre de Italia, de siempre. Pero es una constante además desde que llega él al Nápoles, porque él se queja, en uno de los documentales que yo he visto, se queja porque empieza a decir, no, yo es que he pedido estas cosas, al final, pues es que he pedido un Ferrari y me han dado un tal, es que he pedido un chalet y me han dado un apartamento, es que tal, siempre esa pelea con los medios y con las posibilidades que tenía el Nápoles. Cada vez que ganaban algo, llegaba el presidente y le decía, o me fichas o me voy. Sí, sí. O tal, y siempre tuvo él estaba allí encantado, pero siempre tuvo esa disputa de decir, estoy en posición de decir, o me das lo que estoy dando yo, o me devuelves algo, o aquí te quedas. Y el presidente siempre estaba ahí como intentando darle larga, pero era así la pelea que tenían también, y eso se ve en alguno de los documentales, se ve muy bien también. Eso hay que verlo porque es muy interesante. Después llega el Mundial de Italia y bueno, llega la final, Argentina llega a la final contra Alemania y ahí se produce un momento de ruptura importante y sí, claro, Maradona, como Italia no llega a la final, o sea, el Mundial se disputa en Italia, Maradona le pide a la afición italiana que apoyen a su selección, a Argentina. Y si te acuerdas, antes de empezar el partido, cuando están las dos selecciones cantando el himno, a Maradona se le ve totalmente fuera de sí, insultando a los italianos. Porque empiezan a pitar el himno de Argentina. Es verdad que quien elimina a Italia precisamente es Argentina en los penaltis, con el famoso para penalti Goicoechea, y además lo elimina en Nápoles. Argentina elimina en las semifinales a Italia en los penaltis en Nápoles. Y eso no sentó nada bien, la verdad. Y luego todo esto generó una polémica que ya no solo por el detalle en sí de pitar el himno y de que la reacción de Maradona, sino por todo lo que vino después. Ya cuando él vuelve a Italia, el ambiente está un poco enrarecido con él y con su figura, y eso lo empezó a cambiar todo. Fíjate que poco tiempo después, en el 91, ya da positivo por cocaína, ya está 15 meses de sanción, y es cuando rescinde el contrato con el Nápoles después de estar 3, 4, 5, 6, 7 temporadas en el Nápoles. Después de 7 temporadas rescinde el contrato y ahí se produce
un vacío en su carrera porque acaba, se enfrenta a una sanción de más de un año y Messi no tiene, y Maradona no tiene equipo. No tiene equipo y a partir de ahí, si lo pensamos bien y analizamos su trayectoria con profundidad, se acaba Maradona como jugador, porque luego las apariciones que tiene no tienen nada que ver. Yo no sé si cuando vuelve a Sevilla o tiene algún paso previo, pero cuando viene aquí a España hay otro documental también muy, muy interesante, un programa que se hizo especial, el Sevilla de Maradona, y al final hablan los aficionados y hablan de esa época diciendo que bueno, que sí, que estuvo muy bien tener a Maradona, pero que tampoco aportó nada, y era porque él realmente tampoco estaba para aportar nada a nadie, y todo viene desde el momento en el que a él ya le pillan la primera vez en el 91 en Italia. Un poco también él intentó disfrazarlo por el tema que venía desde el Mundial, que había algo personal contra él, pero era evidente que ahí el tema era suyo. Yo para mí, es como tú dices, para mí la carrera de Maradona es del 76, que es cuando debuta con Argentinos Juniors, hasta el 90, hasta el Mundial. La final del Mundial de Italia es cuando se acaba y hay que centrarse en esos 14 años, 14 gloriosos años de Maradona como futbolista, como jugador, y todo lo que viene ya después es un corta y pega que no tiene mucho sentido. Sí, es un corta y pega, es juntar fases de su vida en las que él está bien porque se supone que ya ha superado sus adicciones, pero enseguida vuelve. Todos los parones que hace en alguien que tiene esos problemas físicos, porque en cuanto paraba enseguida era propenso a coger peso. Entonces, claro, bueno, es verdad que se ve que para el Mundial de Italia 90 se preparaba físicamente, se ponía a correr en la cinta y aquello era increíble, las cosas que hacía y tal a nivel físico, pero ya a partir de ahí ya no tiene la motivación y ya no es lo mismo. De hecho, se acaba su carrera, de hecho. Y aún así lo volvió a intentar porque en el 93 se produjo pues, un hecho futbolísticamente dramático y es la derrota de Argentina contra Colombia 0-5, la Colombia del Tino Asprilla. Claro, eso en Argentina sentó muy mal porque Argentina estaba fuera del Mundial de Estados Unidos. Y Maradona estaba en la grada con 20 kilos de más. Y ese día, cuando pasa aquello, pues la afición, Grondona, Basile, que por cierto, hoy es el cumpleaños, 1 de noviembre, el cumpleaños de Alfio el Coco Basile, le pidieron a Maradona volver. Le pidieron volver, pero como fuera, en la forma física que fuera, pero Maradona tiene que volver porque se enfrentaban a un repechaje que llaman en Argentina contra Australia para Sí. jugar en Estados Unidos y Argentina no lo tenía muy claro, ¿eh? Y tampoco tenía mala selección, porque en aquel momento con Batistuta, Fernando Redondo, Simeone, Balbo, Chamot, era una selección potente. Sí, pero el sistema de clasificación en Sudamérica es complicado y como tengas 3 o 4 partidos con malos resultados, te metes en una dinámica negativa, más el entorno, más luego también, pues eso, no deja de ser una época convulsa por todo el tema de Maradona previo y que no había una figura, realmente había buenos jugadores, pero no había una figura como Maradona en su momento que aglutinara todo lo que tú comentabas al principio, ¿no? Que aglutinara toda la responsabilidad y toda la influencia de lo que traía una máxima figura. Y esa falta de rumbo, por así decirlo, pues al final hizo que él se le pidiera volver, pero es verdad que él estaba fuera de todo, él estaba fuera de la onda, vamos, así de claro. Es que tú imagínate, si es larga la sombra de Maradona, que en el 93 planeaba sobre la selección, pero es que todavía en el 2020 planea sobre la selección de Leo Messi. La sombra de Maradona es muy larga. Hombre, claro, es que estamos hablando de que Argentina tiene 2 mundiales en 8 años y un subcampeonato y todo ha sido en la época en la que Maradona era máxima figura mundial y al final son gente que retirados y todo, son gente que por su propia personalidad y por declaraciones que haga más o menos coherentes, pero al final siempre están ahí.